Jimin actualizó en Instagram y, como siempre, todas sus fotos son hermosas. Sin embargo, notamos un detalle interesante. En una de ellas, si observamos la parte de atrás, se puede ver a Jungkook en una pantalla grande. Resulta curioso que, en varias de las fotos que sube, Jungkook aparezca al fondo. Creo que estas señales cada vez son más claras. También tenemos momentos previos al concierto de esta noche. Los chicos están practicando e incluso hay fuegos artificiales. Podemos hablar todavía mucho más de Jungkook, porque sinceramente es de esos temas que no se agotan nunca. Y cuanto más los observas, más capas encuentras, más detalles aparecen, más emociones se mezclan. Y ahora, con todo lo que se viene en estos conciertos, es imposible no detenerse a pensar en ellos, en cómo han cambiado, en cómo siguen siendo los mismos y al mismo tiempo completamente distintos. Cuando hablamos de Jimin y Jungkook, no estamos hablando solo de dos artistas compartiendo escenario. Estamos hablando de una dinámica que se ha construido durante años, llena de momentos pequeños y grandes, de gestos que a veces parecen insignificantes, pero que con el tiempo adquieren un peso emocional enorme para quienes los siguen de cerca. Y es que si uno mira hacia atrás, a conciertos de años anteriores, todo se sentía mucho más libre, más espontáneo, más evidente. Había menos filtros, menos cuidado en cómo se percibían las cosas. Jimin era especialmente abierto con Jungkook. Lo buscaba, lo provocaba, lo hacía reír, lo descolocaba incluso frente a miles de personas. Y Jungkook, por su parte, respondía a su manera, a veces tímido, a veces igual de juguetón, pero siempre presente, siempre conectado con él. Esa versión de ellos sigue existiendo. Eso es algo que personalmente creo con mucha seguridad. Pero ahora está cubierta por algo más. Una especie de capa de madurez, de conciencia, de saber que cada cosa que hacen va a ser analizada, repetida, interpretada desde 1000 ángulos diferentes. Y eso inevitablemente cambia la forma en la que se muestran. Ahora con los conciertos en Estados Unidos, vuelve esa ilusión colectiva de que todo será más libre, más natural, más como antes. Que el contexto más abierto les permitirá soltarse, dejar de lado ciertas reservas, interactuar sin tanto cuidado. Y sí, es una posibilidad. No es una idea absurda. El entorno influye, claro que sí, pero también creo que hay algo más profundo que el lugar en el que están. Ellos han crecido, han vivido muchas cosas, han aprendido a manejar su imagen, su privacidad, su espacio personal. Y eso no desaparece simplemente por cambiar de país. Si uno observa con atención los conciertos más recientes, especialmente en los momentos en los que no todo está perfectamente coreografiado, se pueden ver cosas muy interesantes.
No son interacciones grandes o exageradas, pero son constantes, son reales. Es esa mirada que dura un segundo más de lo necesario. Es ese momento en el que uno gira la cabeza casi automáticamente buscando al otro. Es la cercanía que se da de forma casual, pero que se repite tantas veces que deja de parecer coincidencia. Es el lenguaje corporal que, aunque intenten mantener neutral, sigue diciendo mucho más de lo que parece. Jimin, en particular, se siente diferente en esta etapa. Sigue siendo dulce, sigue siendo cercano, sigue teniendo esa forma tan suya de interactuar con Jungkook, pero hay algo más contenido. Como si midiera un poco más sus gestos, como si eligiera cuidadosamente cuándo dejar salir ese lado coqueto que todos conocemos. Y aún así, ese lado no ha desaparecido, está ahí. Se ve en pequeñas sonrisas, en ciertos acercamientos, en la manera en la que a veces rompe su propia neutralidad, por un instante y vuelve a ser ese Jimin juguetón de siempre, aunque solo dure unos segundos. Con Jungkook pasa algo parecido. Él también ha cambiado, ha crecido, se muestra más seguro, más centrado. Pero cuando está cerca de Jimin, hay momentos en los que esa seguridad se transforma en algo más suave, más familiar, como si con él no necesitara mantener ninguna postura. Y todo esto hace que la dinámica entre ellos sea incluso más interesante ahora. Porque ya no es tan obvia, ya no es tan directa. Es más sutil, más silenciosa, más escondida entre gestos pequeños que requieren atención para ser entendidos. Por eso, cuando la gente dice que ya no es lo mismo, siento que en realidad sí lo es, solo que expresado de otra manera. Quizás antes era más fácil de ver, más evidente para todos. Ahora es más íntimo, más reservado, más suyo. Con los próximos conciertos, las expectativas vuelven a subir. Hay quienes están completamente convencidos de que veremos más interacción, más cercanía, más momentos claros entre ellos. Y es bonito dejarse llevar un poco por esa emoción, imaginarlo, ilusionarse. Pero también creo que es importante mantener los pies en la tierra, no porque no pueda pasar, sino porque no debería ser una condición para disfrutar lo que hacen. Porque cuando uno se aferra demasiado a una expectativa, corre el riesgo de perderse lo que realmente está ocurriendo. Y eso ya lo hemos visto antes. En el concierto de Japón, por ejemplo, había una expectativa enorme. Muchos pensaban que al ser un lugar donde ellos suelen sentirse más cómodos, veríamos interacciones mucho más cercanas, más intensas, más evidentes. Pero cuando eso no ocurrió como algunos lo habían imaginado, la reacción no fue la mejor. Hubo frustración, enojo, incluso críticas hacia ellos. Y ahí es donde todo pierde sentido, porque al final del día estamos hablando de personas reales, de dos artistas que están dando lo mejor de sí en el escenario, que están lidiando con presión, con expectativas, con responsabilidades enormes, y aún así siguen regalando momentos, siguen mostrando partes de su conexión, aunque sea de forma más cuidadosa. Y eso debería ser suficiente. De verdad, creo que una de las cosas más importantes que podemos recordar como fans es que Jimin y Jungkook no nos deben nada, nada de nada, ni interacciones específicas, ni gestos, ni momentos confirmatorios de nada. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos al observarlos, es algo que ellos deciden compartir. Y eso ya es un privilegio. Tal vez la magia de Jikook en esta etapa está justamente en eso, en aprender a leer entre líneas, en encontrar significado en lo pequeño, en valorar lo sutil, en entender que no todo tiene que ser evidente para ser real, ni exagerado para ser importante. Y quizás, en medio de toda esta evolución, su conexión se ha vuelto incluso más fuerte, más profunda.
solo que ahora no está pensada para ser vista fácilmente por todos, sino para ser entendida por quienes realmente prestan atención.